Vimos una luz brillante, una especie de aureola luminosa que parecía proyectar rayos de luz. Quería hablarme de algo parecido a una nave que se había estrellado en su rancho. Parecía que había algo escrito como un jeroglífico sobre la parte interior de la viga. No tenían lóbulos en las orejas. Tenían 2 canales en los oídos, 2 orificios muy pequeños en la nariz y una cara cóncava. Pues sí, desde el principio lo hicieron para ocultar algo. En 1947, Roswell, en Nuevo México, es una ciudad situada al lado de una base de la Fuerza Aérea. En esta base está destinado el Grupo de Bombarderos 509 de los Estados Unidos. Soldados y civiles forman una comunidad muy unida en pleno centro de la América rural. Durante el verano de 1947, numerosos norteamericanos afirmaron haber visto platillos volantes. También en Roswell fueron muchos los ciudadanos que aseguraron haber observado una luz extraña en el cielo. Bueno, era algo que se movía hacia el norte con bastante rapidez, pero no parecía una estrella fugaz o un meteorito. Brillaba tanto que no se podía mirar directamente durante mucho tiempo. Había que mirar hacia otro lado. Era como mirar directamente al sol. William Woody tiene 61 años. Se dedica a criar cerdos y trabaja en la empresa de autobuses de Roswell. Aún recuerda con detalle la luz que vio en el cielo la noche del 4 de julio de 1947. Tenía 13 años y era la primera vez que veía algo semejante. Una mañana nos subimos a un camión destartalado y nos dirigimos al norte por la carretera 285 para ver si podíamos localizar la luz. Pero en cada camino que salía de la vía principal se habían apostado soldados que cerraban el paso. Nos dijeron que se estaba llevando a cabo una investigación y estaba prohibido abandonar la carretera. En el rancho de Foster, 120 kilómetros al noroeste de Roswell, el granjero Mac Brassel encontró, mientras realizaba sus tareas diarias, un material extraño desperdigado por sus tierras. Sus ovejas no quisieron acercarse. Como no pudo averiguar lo que era, Brassel hizo un viaje de 32 kilómetros para mostrarle a su vecino más próximo lo que había encontrado. Loretta Proctor tiene 83 años y vive aún en el mismo rancho de entonces, al norte de Roswell. Loretta recuerda que su vecino Brassel llegó a caballo con una serie de extraños materiales. Nos mostró una pieza que parecía hecha de plástico o madera y dijo que había aún otros objetos que tenían un aspecto más metálico, pero que cuando se les aplastaba volvían a recuperar su forma y no parecía que se les hubiera aplastado. Y eran vigas o algo por el estilo, que, según dijo, tenían una especie de inscripción de color morado tirando a rosado. Nosotros le dijimos que probablemente era un ovni y que debía informar a las autoridades. Brassel le hizo caso y se fue a Roswell con sus extraños restos. Le dijo al sheriff del condado de Chaves lo que había encontrado. El sheriff, George Wilcox, avisó enseguida a la base aérea instalada en la localidad. En el aeródromo militar de Roswell tenía su sede el Grupo de Bombarderos 509, considerado entre los mejores de los Estados Unidos, el mismo que había lanzado la bomba atómica sobre el Japón. Por este motivo, los sistemas de protección y seguridad de la base eran sumamente rigurosos. El comandante Jesse Marcel era el oficial responsable de la inteligencia aérea del Grupo 509 y fue el encargado de investigar el material que Brassel había entregado.
Marshall se dirigió al rancho Foster para recoger algunos restos más. Esa misma noche regresó a su casa y se los mostró a su mujer e hijo. Volvió bastante tarde esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, según creo recordar. Estaba muy excitado y nos despertó a mi madre y a mí para decirnos que había encontrado partes de un ovni, un platillo volante, como decíamos entonces, y quería que lo viésemos porque era algo fuera de lo común. El doctor Jesse Marshall Jr. es también piloto, coronel y cirujano en la Reserva de la Fuerza Aérea del Estado de Montana. Aunque en 1947 tenía 12 años, el doctor Marshall recuerda con nitidez las sorprendentes propiedades del material que vio aquella noche en Roswell. Recuerdo que la parte más rara de los restos que vi eran los fragmentos de las vigas en forma de doble T, o lo que a mí me parecían vigas en forma de doble T. Eran muy ligeras y muy fuertes, y llevaban algo grabado en la parte interior, y eso era lo que realmente las hacía diferentes de cualquier otra cosa que yo hubiera visto nunca. También participaron en la búsqueda Dan Doyer y sus compañeros del cuerpo de bomberos, a quienes mostraron algunos materiales llamativos y que presentaban propiedades curiosas. La hija de Doyer, Frankie, estaba en aquel momento en el cuartel de bomberos y cogió uno de los trozos. Cuando lo agarraba era como si no tuviera nada en mi mano. No sentía que tocaba la piel. Era algo muy raro. Lo dejabas caer sobre la mesa y se esparcía como si fuera agua. Entretanto, el comandante Marshall llevó a la base militar de Roswell el material que había recuperado. Entonces, de forma sorprendente, el coronel jefe del aeródromo ordenó a su jefe de prensa, el teniente Walter Haut, que entregase a los medios una nota realmente asombrosa. El coronel Blanchard me dijo que entregase un suelto a la prensa en el que se decía que teníamos en nuestro poder un platillo volante. En realidad, decía que teníamos un disco volante. Y bueno, que se había recogido en un rancho, y no sé si dije al noroeste de Roswell, y que lo había traído a la ciudad McBrazel, el capataz del rancho. Después, el material se envió por avión al cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea, que estaba al mando del general Ramey. La noticia asombró al mundo. El London Daily Telegraph dijo: aunque no se mencionan detalles de la nave, la Fuerza Aérea afirma que era tan endeble como una cometa. De repente, una pequeña ciudad americana se había convertido en el centro de la atención mundial. La situación era muy emocionante. Yo, que solo era el director de un modesto periódico en una pequeña ciudad de Nuevo México, estuve hablando con París y con Roma, y con Londres y con Tokio. No recuerdo todos los sitios. Me pasé la tarde entera al teléfono, y sé que los periodistas del otro periódico de Roswell y probablemente la emisora de radio hicieron lo mismo. La agitación era enorme. América estaba paralizada. Las cadenas de radio emitían boletines horarios. Esta es la copia de un boletín emitido en aquella ocasión. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Russia has demanded UN action to get off... El comandante Marshall llevó en avión las muestras del material a Fort Worth, Texas, cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea. A partir de ese momento, la situación cambió radicalmente. El general Roger Ramey, que mandaba la base, convocó una conferencia de prensa en su oficina. Delante de los fotógrafos, el general pidió al comandante Marshall que mostrase el material que había traído desde Roswell. Se ordenó también al oficial meteorólogo de la base que estuviera presente para explicar a la prensa qué era exactamente lo que el comandante Marshall tenía en sus manos. El general me dijo: venga inmediatamente a mi oficina. Tenemos algo que queremos que vea. Dije: a la orden. Y me respondió: si tienes automóvil, magnífico. Si no lo tienes, te conseguiré uno. Pero ven rápido a mi oficina. Cuando llegué y vi lo que me mostraban, dije: ¿es eso su platillo volante? Y me contestaron que sí. Y yo les dije: pues no, ese es un globo sonda para mediciones luminosas. Y si no lo es, me lo como sin sal ni pimienta. Sé lo que es, estoy seguro. Quiero que vean esto.
Es una fotografía de los restos que tenían en la oficina del general Ramey, en la base de Fort Worth, Texas. Este es mi padre, que sostiene lo que sin duda parecen los restos de un globo con pantalla de radar. Aquí vemos los fragmentos de madera y también partes del envoltorio del globo adheridas a la madera. Y podemos comprobar lo que parece ser una lámina metálica sobre un soporte de papel. Pero quiero señalar que esto no es lo que vimos en el piso de nuestra cocina aquella noche, o mejor dicho, aquella madrugada de 1947. Esto es algo completamente distinto. De estas palabras cabe deducir que al comandante Marshall le ordenaron que participase en un encubrimiento, cambiar el material de Roswell por un globo meteorológico corriente. El general Ramey y la Fuerza Aérea desmienten las primeras noticias que ellos mismos facilitaron a la prensa y en las que se decía que habían encontrado un platillo volante. Oficialmente el caso quedaba cerrado. Pero en Roswell, a los periodistas que dieron al principio la noticia, no se les escapó el extraño comportamiento de los militares, que ahora sostenían que se trataba solamente de un globo meteorológico. Frank Joyce fue el primero en dar la noticia en la emisora de radio local, la KGFL. Recibí una llamada de teléfono. En realidad recibí varias llamadas telefónicas, pero la que más me llamó la atención parece ser que procedía del Pentágono. La señorita que estaba al teléfono me dijo, le llama el coronel tal del Pentágono. Transcurrieron algunos minutos y luego otra voz me dijo, ¿con quién hablo? Le contesté y me dijo, ¿es usted quien ha dado esa noticia sobre los platillos volantes? Quiero hacer hincapié en que su voz sonaba realmente amenazante, como la de alguien con poder. Le dije que sí, que lo había hecho yo. Me contestó, te vas a meter en muchos líos por esto o algo parecido. Yo le dije, oiga, soy un civil. No me puede tratar de esa manera. No me puede decir lo que tengo que hacer. No me puede decir qué noticias tengo que emitir. Y me respondió, ya verá lo que puedo hacer. Y colgó de golpe el teléfono. Aquella voz no dejaba dudas sobre lo que podría ocurrirle al propietario de la emisora. Recibí una llamada de Washington, desde las oficinas de uno de los senadores, que me dijo, si continúa emitiendo noticias como esta, va a perder muy pronto su licencia. Lo podemos hacer en el momento que queramos. Frankie Rowe, la hija del bombero que tuvo en sus manos alguno de los materiales, siempre había considerado a los militares de la base como amigos. Pero después de la visita que hicieron a su casa, empezó a verlos como algo siniestro. Tenía una porra, un palo o lo que fuera, y la golpeaba sobre su mano cada vez que me decía algo. Y me dijo, quiero que comprendas que nunca has estado allí. Yo no entendía a qué se refería e insistía en que sí había estado. Y él repetía, no, no has estado. Y yo le contestaba que sí, que había estado. Entonces me dijo que me metiera bien esto en la cabeza, que nunca había visto nada, que nunca había estado allí, que yo no sabía nada y que tuviera en cuenta que el desierto era muy grande, que podrían abandonarme en pleno desierto donde nadie me encontraría jamás. Me dijo, quedará solo un montón de huesos y nadie sabrá lo que te ha sucedido. Le contesté que no hablaría más del tema. Si no hubiera sido por estas amenazas, todo este asunto se hubiera quedado en un lamentable error. Pero 18 años después, el coronel Blanchard, ya general de 4 estrellas, asistió a un banquete en Roswell y pudo comprobar que el incidente no se había olvidado. Había sido el jefe de la base en 1947 y yo estaba en la mesa con el general y con otros invitados que le preguntaban sobre el incidente de Roswell. Pero él no quiso responder a las preguntas y se limitó a decir que era la cosa más endiablada que le había ocurrido nunca. Nunca habló de ello. Pero varios meses después, una noche, volví a preguntarle sobre este asunto. Y tras una pausa me contestó, te diré lo siguiente. Y estoy repitiendo aproximadamente lo que me dijo, porque no recuerdo exactamente sus palabras. Pero básicamente me contestó, lo que vi nunca lo había visto antes.
Durante 30 años, el incidente de Roswell ha permanecido en el más profundo de los secretos. Tanto militares como civiles han guardado un silencio incómodo. El incidente no volvería a ser mencionado hasta 1978, 30 años después, en que Jesse Marcel, el oficial de inteligencia del Grupo 509, realizó unas declaraciones a una televisión americana. Me sorprendió lo que vi. Tantos restos esparcidos sobre una extensa zona. Me llevó un tiempo darme cuenta de que en todo esto había algo raro. Cuanto más veía los fragmentos, más evidente se me hacía que me hallaba ante algo desconocido. Traté de quemar los restos, pero no ardían. Intenté romperlos, pero no lo conseguí. Si se trataba de un asunto militar, no habría ningún motivo para ocultarlo tanto tiempo. Y si era una nave espacial, sería otro motivo para mantenerlo oculto hasta que nosotros hubiéramos averiguado algo más. Creo que en este asunto no se ha dicho toda la verdad. En 1947, el coronel Thomas Dubose era jefe del Estado Mayor del general Ramey. Poco antes de morir, le hicieron una entrevista con un vídeo doméstico. En ese momento era general retirado y el militar de mayor graduación que se atrevía a comentar el incidente de Roswell. McMullen me dijo que no hablase de este asunto, ya que se trataba de algo que superaba los límites del máximo secreto. Por otra parte, el incidente entraba dentro de mis competencias, como segundo de George Kenney, que a su vez solo respondía ante el presidente, y esa es la máxima autoridad que puedes invocar. Por tanto, me advirtió que no dijese nada porque él era el comandante en jefe y que olvidase el asunto. Según este militar, el general McMullen, subjefe del mando aéreo estratégico en el Pentágono, estaba al frente de toda la operación. Las revelaciones de Dubose sugieren que la Fuerza Aérea Americana quería ocultar algo realmente importante. No hay duda. El general Dubose nos dijo específicamente que la explicación del globo ofrecida por la Fuerza Aérea era una excusa para librar al general Ramey de la prensa. Por lo tanto, existen pruebas que indican que se quería ocultar algo. Testigos militares nos dijeron que les habían obligado a jurar que mantendrían el secreto. Hay empleados de emisoras de radio a los que advirtieron que si emitían la entrevista con Mac Brazel ya podían buscarse otro trabajo porque los echarían al día siguiente. Esto es algo que puede demostrarse fácilmente. Es indudable que se trata de una ocultación. Pero la pregunta es, ¿qué se quería ocultar? ¿Cuál es el secreto que la Fuerza Aérea Norteamericana ha tratado de ocultar durante más de 40 años? Uno de los hombres que puede tener en sus manos la llave del misterio Roswell es Frank Kaufman. Kaufman asegura que en 1947 él era suboficial del Departamento de Personal en la base aérea de Roswell, pero lo que no se sabía entonces es que también pertenecía a una unidad ultrasecreta de contraespionaje conocida como Los 9. Por vez primera, Kaufman da a conocer lo que, según él, es la verdadera historia del incidente de Roswell. Fui destinado a Roswell en 1942. En aquel momento mi trabajo era, de alguna manera, confidencial. Lo que ocurrió en 1947 fue bastante llamativo, ya que se detectaron numerosos movimientos irregulares en la pantalla del radar, y esto llamó nuestra atención. Decidimos entonces controlar aquellas pantallas. Nos enviaron a un grupo a Alamogordo, a White Sands, para comprobar las señales que aparecían en los monitores, que bailaban de un lado a otro de la pantalla, hasta que, de repente, se producía una especie de destello y desaparecían. Bueno, eso daba a entender que podría tratarse de un avión, de un proyectil balístico o de algo que se había caído. Kaufman dice que él y su grupo se dirigieron inmediatamente al este desde Alamogordo y regresaron a Roswell. Luego continuaron hacia un lugar situado a 56 kilómetros al sur del rancho Foster. Lo hicimos por la noche, ya tarde, y comenzamos a cortar parte del alambre espinoso para acceder a la zona. El terreno era muy irregular y no había carreteras en esa dirección.
Vimos aquella luz brillante, una especie de aureola luminosa que se expandía. Y bueno, nos aproximamos, creo que unas 200 yardas, o quizá 300, desde donde nos hallábamos. Y nos dimos cuenta inmediatamente de que no era un avión, de que tampoco era un proyectil balístico. Se trataba de una especie de nave, de aspecto extraño, que estaba empotrada en un cauce seco. Yo diría que la nave medía, aproximadamente, entre 6 y 7 metros de largo, y estaba abierta aproximadamente por la mitad. Uno de los cuerpos había sido lanzado contra uno de los bordes del cauce, y otro se encontraba medio dentro, medio fuera de la nave. Y cuando nos aproximamos, vimos que había 3 más en su interior. A continuación llamamos por radio a la base para que enviasen un camión, un remolque, una grúa y todo lo que podíamos necesitar en ese momento. Y nos lo llevamos todo. Frank Kaufman nos hizo entrega de lo que él afirma es una copia de su informe oficial sobre el incidente de Roswell. Un documento del máximo secreto que contiene observaciones y croquis de lo que vio entonces. Vimos unos paneles de control que no pudimos entender. Había signos que no conocíamos. Fuimos incapaces de descifrar la naturaleza de lo que veíamos. Bajo el vientre de la nave había una serie de celdillas como de cuarzo, como de cristal que tenían forma octogonal. Este es exactamente el lugar donde Kaufman afirma que vio la extraña nave por vez primera. Y este sería el dibujo de un extraterrestre a partir de la descripción de Kaufman. Observamos que uno de los cuerpos empezaba a descomponerse. El borde de la piel de una de las manos parecía encogerse, y por esa razón metimos rápidamente los cuerpos en las bolsas para trasladarlos al hospital de la base. Alguien llamó al depósito de cadáveres para saber si tenían algo con qué conservar los cuerpos. Se preguntó también a la base si había ataúdes infantiles. Más tarde se hizo otra llamada a la funeraria de la ciudad. Recibí después una llamada del propio oficial del depósito de cadáveres que me preguntó qué contenían los productos para embalsamar. ¿Cuál era la composición? ¿Qué efectos tendrían sobre la sangre, sobre los tejidos, sobre el contenido del estómago? ¿Y hasta qué punto no los alterarían? Contesté a sus preguntas. Le dije lo que quería saber. Glenn Dennis tenía contratado un servicio de ambulancias para transportar hasta la base a los militares que se lesionaban. Aquel día tuvo que trasladar a un soldado y se sorprendió al ver cómo la policía militar le expulsaba bruscamente de las instalaciones. Le dijeron que no tenía derecho a estar allí. Mientras me sacaban de allí, vi una puerta abierta a la izquierda y a una enfermera que salía y que se tapaba parte de la cara con una toalla. Levantó la mirada y al reconocerme me dijo: Glenn, márchate de aquí. Márchate de aquí lo más pronto que puedas. Te vas a meter en muchos líos. A la mañana siguiente me llamó aproximadamente a las 10 y me dijo que le gustaría verme, que teníamos que hablar, y me propuso encontrarnos esa misma mañana en el club de oficiales. Me estaba esperando cuando llegué. Se encontraba muy nerviosa. Lloraba todavía, muy histérica. Entonces me contó lo que había sucedido al entrar en aquella sala. Había allí unos doctores y 2 camillas sobre ruedas con las bolsas que se usan para trasladar cadáveres de accidentes. En una de las bolsas había 2 cuerpos mutilados muy pequeños. La otra contenía otro cuerpo pequeño, pero no tan mutilado como los otros. Me dijo que no la dejaban salir porque querían que anotase lo que estaban examinando, y eso es lo que hizo. Sentían un malestar general, porque según ella, había un olor muy tóxico que no les dejaba respirar. Por ello, tenían que salir.
Este es el hangar 84, en el que depositaron los restos de la nave y los cuerpos. Aquí hubo mucha actividad. Dentro del hangar, justamente encima, había un proyector que iluminaba la nave y los cuerpos tendidos. Eran 5, y la zona estaba rodeada por un cordón de policía militar para evitar que la gente se aproximase demasiado. En el hangar 84 hubo otros testigos de aquellos extraños acontecimientos. Yo tenía un pase de seguridad y les dije que había ido a recoger al vicegobernador Joe Montoya, que se encontraba en el hangar. Joe Montoya, vicegobernador de Nuevo México, se hallaba en la base con motivo de la campaña para su reelección. Rubén Anaya le esperaba con un coche en el exterior del hangar 84. La policía militar nos dejó pasar hasta allí, pero no nos dejaron aparcar cerca del hangar. Aparcamos a media manzana de distancia, aproximadamente. Yo les dije, ¿pero qué está pasando? Y entonces, cuando se fueron, me acerqué algo más. Y en ese momento se abrió la puerta grande del hangar y el senador Montoya salió y me dijo, vámonos de aquí inmediatamente. Bueno, salió de ahí, salió como con miedo y dijo que había visto 2 hombres pequeños con las cabezas grandes y que uno aún vivía, estaba vivo. Los tenían tendidos en el suelo y salió y nos dijo que ambos estaban ahí y que uno todavía vivía. Hubo otros testigos que proporcionaron informaciones extrañas sobre los extraterrestres. El bombero Dan Doyer le dijo a su hija Frankie lo que había visto. Me dijo que no era de este mundo, algo que él nunca había visto. Me contó que fuera había seres de pequeño tamaño. Mi madre le preguntó que qué entendía por seres de pequeño tamaño, y él contestó que eran humanos, pero pequeños. Dijo que 2 ya estaban muertos cuando llegaron y les metieron en bolsas y que no sabía si al tercero, que aún estaba vivo, lo habían metido también en una bolsa o lo estaban atendiendo en ese momento. Había otro que estaba aún vivo y caminaba por allí. La mujer del sheriff Wilcox le contó más tarde a su hija lo que realmente había sucedido según su marido. Dijo que había un platillo volante y que, bueno, hasta encontraron unos cuerpos al lado del platillo, que uno de ellos vivía todavía. Y también que la Fuerza Aérea no había llegado. Y presionaron para que no hablase del asunto. Amenazaron a mi padre y a mi familia para que no contaran nada en absoluto sobre este tema. Según Frank Kaufman, parte de los restos y los cadáveres se enviaron por avión al cuartel general del Servicio de Espionaje de la Fuerza Aérea en la base Wright. Otra parte fue enviada a la base que la Fuerza Aérea tenía en Andrews, en Washington. ¿Hasta dónde llegó todo? Según me dijeron, llegó hasta el mismo presidente, el presidente Truman. Pero no hay ninguna prueba, ni evidencia, ni documentos, ni hay pruebas físicas de ninguna clase que demuestren que lo que dices es verdad. Así es, tengo que reconocerlo. Es decir, o lo crees o no lo crees. No hay ninguna otra prueba que respalde lo que dice Frank Kaufman, porque como él advierte, si probara su participación en operaciones clandestinas, supondría que había quebrantado su juramento militar. La falta de pruebas tangibles ha sido una constante del incidente de Roswell, pero a principios de 1995, una sensacional película que, según se dice, fue filmada por un cámara militar norteamericano, apareció en Londres. Él afirma que la nave se estrelló en junio. Le ordenaron que fuera a White Sands el 2 de junio de 1947. Debían quedarse allí semana y media limpiando la zona y, según explicó también, cuando llegaron al lugar lo habían acordonado y nadie se acercó a la nave.
El terreno que la rodeaba estaba aún caliente. Dijo que las criaturas estaban tiradas al lado de la nave sujetando unas cajas de forma ovalada que no soltaban. Transcurridas unas horas, llegaron los militares y les ordenaron que trasladasen los restos sueltos y las criaturas. La Fuerza Aérea ha negado categóricamente que exista una nave y extraterrestres, pero las presiones cada vez mayores de la opinión pública y la determinación de un diputado han obligado al Pentágono a iniciar su propia investigación. En julio de 1994, el informe oficial del Pentágono admitió que la versión original que hablaba de un globo meteorológico era en realidad una mentira, destinada a encubrir lo que realmente se había estrellado contra el suelo de Roswell. Se trataba de un globo, pero completamente diferente. Esta es una película del Proyecto Mogul, un asunto clasificado de alto secreto y destinado a detectar las ondas sonoras producidas por pruebas atómicas soviéticas. El informe de las Fuerzas Aéreas señala que este proyecto ofrece las explicaciones más plausibles del incidente de Roswell. Tengo la sospecha de que nuestro cuarto vuelo, el del 4 de junio, explica el origen de los restos que encontró el ranchero. Los restos del globo no se recuperaron y los archivos indican que el B-17 abandonó el seguimiento del globo mientras aún se encontraba en vuelo. Creo recordar que se hallaba precisamente sobre la ciudad de Arabella, a unos 27 kilómetros del lugar donde se encontraron los restos más tarde. Llama la atención el hecho de que al examinar los cuadernos de vuelo de aquella época no se encuentre ninguna anotación que indique la existencia de un cuarto vuelo el 4 de junio, el que según la Fuerza Aérea explicaría el incidente de Roswell. Moore dice que no hay ninguna anotación porque los datos no se registraban si los vuelos fracasaban. Sin embargo, otros vuelos fallidos están muy bien documentados. Contradicciones como estas ponen en duda las declaraciones de la Fuerza Aérea, que insiste en que el Proyecto Mogul aclara suficientemente el misterio de Roswell. En el Capitolio de Washington, el diputado Steven Schiff, representante de Nuevo México, considera sospechoso que se hayan dado tantas versiones distintas a lo largo de estos años. Los militares nos han dado 3 explicaciones distintas de lo que se estrelló contra el suelo. Según la primera, se trataba de un platillo volante, tal y como se denomina ahora. Después cambiaron y dijeron que había un error, que no se trataba de un platillo volante, sino de un globo meteorológico. Pero lo que más me sorprende es que el escuadrón de bombarderos más importante de los Estados Unidos, el único elegido para utilizar armas nucleares en aquella época, no supiera distinguir un globo meteorológico de un platillo volante. Pues al parecer no lo sabían. Y ahora tenemos la tercera explicación, según la cual se trata de un experimento ultrasecreto para detectar radiaciones. Tenemos 3 versiones distintas sobre lo que se estrelló contra el suelo, pero lo que nadie pone en duda es que algo cayó realmente en la zona. Si no era un globo, ¿qué chocó contra el suelo? ¿Un platillo volante o algo distinto? ¿Y qué relación guarda la controvertida filmación de la autopsia a unos alienígenas con el misterio de Roswell? Nuevo México es el estado norteamericano que más secretos encierra. Su cielo y sus desiertos han acogido más proyectos científicos de carácter secreto que ningún otro lugar de la Tierra. Se sospecha que tras el misterio de Roswell se oculta un experimento militar extraño y ultrasecreto. La primera bomba atómica explotó hace 50 años en el polígono de pruebas de Trinidad, cerca de White Sands. Todavía este verano, aviones militares invisibles realizaron vuelos de prueba en los cielos de Nuevo México. Y hace casi medio siglo, su predecesor, el Flying Wing, ala volante, cruzó también estos cielos. En 1947, los Estados Unidos iniciaron sus pruebas de proyectiles balísticos en este desierto, empleando los cohetes V-2 capturados a los nazis. Al final de la Segunda Guerra Mundial, trajeron aquí a científicos alemanes para que desarrollasen la primera parte del programa espacial americano. Werner von Braun, el inventor de los cohetes V-2, estaba al frente de la operación. Se sabe que a principios de los años 50, el programa espacial americano realizó experimentos con animales. Pero esos experimentos, ¿se habían iniciado ya en 1947?
El programa conocido como Proyecto Albert lanzó un chimpancé o un mono pequeño, en una de las ojivas cónicas de los cohetes. Ni qué decir tiene que los monos no pudieron sobrevivir por las dificultades técnicas que se produjeron durante la reentrada de la cápsula en la atmósfera terrestre. Esto ocurría probablemente a finales de los 40 o principios de los 50. Y fue antes de que se experimentase con el famoso chimpancé espacial Ham en la base aérea de Alamogordo. ¿Todo eso pudo haber ocurrido en el 47? Sí, probablemente alrededor de 1947. Creo que el proyecto Albert se inició con el cohete V2 número 47. Por primera vez, las investigaciones sacan a la luz que los experimentos con animales se realizaron probablemente mucho antes de lo que se creía hasta ahora. Si es así, ¿podría afirmarse que el incidente de Roswell forma parte de uno de esos experimentos de alto secreto que terminaron en desastre? ¿Cabe la posibilidad de que un cohete V2 con animales a bordo se hubiera estrellado en la zona? ¿Explicaría esto la presencia de cuerpos y restos extraños que tantos vestigios vieron en Roswell? ¿El metal tan raro encontrado en el rancho Foster podría proceder de un V2 que se había estrellado? Hemos investigado nuestros archivos a fondo, y en esa fecha y hora, en ese mes concretamente, no encontramos nada que pudiera hallarse en esa zona. Habíamos lanzado algunos globos, pero no durante ese mes en que se produjo el incidente de Roswell. Además, sabemos lo que ha ocurrido con todos los cohetes que lanzamos durante ese periodo, y en la base de White Sands no había nada disponible en esa época que pudiera llegar hasta Roswell. Por lo que a nosotros se refiere, no tenemos nada que ver realmente con ese incidente. Si creemos a las autoridades militares, sus archivos niegan la posibilidad de que un V2 se estrellara, pero los militares admitieron que ya habían mentido antes para encubrir un secreto mayor. Esto nos lleva a pensar que el secretismo continúa. Ray Santilli cree que el cámara que filmó Aparte de la autopsia, existen imágenes de los extraños restos que, según se dice, fueron recuperados en el lugar donde se estrelló el vehículo espacial. Por encima de lo que muestra la película de Santilli, se hace necesaria una investigación rigurosa de este asunto. Estos extraños signos tienen cierto parecido con las letras V, I, D, E, O. Vídeo. Debido a las dudas que planteaba la autenticidad de la película, la llevamos a Estados Unidos para mostrársela a algunos de los testigos del caso Roswell, con los que ya habíamos hablado. Estos símbolos coinciden vagamente con mis recuerdos. No estoy completamente seguro, pero sin duda podrían coincidir con lo que vi. Las diferencias estarían en el tamaño. Además, los signos que yo vi no sobresalían por encima del nivel de la viga. Son 6, ¿verdad? Sin embargo, no recuerdo 6 dedos. No sé, no me atrevería a jurarlo. No recuerdo que tuvieran 6 dedos. Si he de ser sincero, no me parece algo relacionado con el incidente de Roswell. Eso puedo decirlo. El doctor Ian West es uno de los médicos forenses más destacados del Reino Unido. Colabora a menudo con Scotland Yard en las investigaciones por asesinato. La sangre presenta una configuración poco usual que no suele verse. Esa incisión llevaba abierta ya algún tiempo. Se ven 4 regueros pequeños. Aunque existen varios trazos lineales oscuros bien definidos que parecen regueros de sangre, no son del tipo que esperaríamos encontrar en una autopsia. Yo vería más lógico que la mancha fuera más grande y que la pérdida de sangre fuera más irregular en los márgenes de la incisión. No hay ninguna prueba para decir que este sea definitivamente, ¿cómo diría? No hay nada en la película que me permita decir que sin lugar a dudas se trata de un engaño o de un montaje. Tengo la sensación de que en un 98% se trata de un truco hecho por personas. Pero como ya dije, en un 2% no sé qué es.
Bien, en mi opinión creo que es un efecto especial hecho por alguien. Es un buen efecto especial. Muchas personas que sospechan de la película creen que tú mismo podrías haber preparado el truco. ¿Qué piensas? Insisto en lo que ya dije antes. Si alguien, aunque fuera nuestra empresa, quisiera filmar un truco, ¿por qué no hacerlo bien? ¿Por qué no fabricar algo que se pareciera realmente a una criatura extraterrestre? Pensemos, ¿para qué crear algo que origina todos estos problemas innecesarios a la hora de decidir si es o no humano? Y contestando a tu pregunta, nosotros no lo hemos trucado. ¿Estás seguro? Completamente seguro, seguro al 100%. Hasta este momento, no hay pruebas concluyentes que demuestren si la película es verdadera o falsa, pero aclarar su procedencia es un factor clave para llegar a una solución del misterio de Roswell. Una prueba fundamental sería analizar químicamente la película en un laboratorio fotográfico. ¿Piensas entregar un resumen de la película con las imágenes fundamentales a la casa Kodak para que las analice? Facilitaré la película, suministraré lo que pueda, que será una película con imágenes. Lo único que yo puedo hacer es intentar conseguir la película del coleccionista que compró la primera autopsia y que ya nos ha enviado, pero que aún no hemos recibido. Hasta ahora no se ha enviado el resumen prometido de la película para analizarla en el laboratorio y averiguar el año de grabación y el procedimiento utilizado para revelarla. Pero continuamos a la espera. En Washington, la búsqueda de pruebas palpables de lo que sucedió en Roswell ha continuado, aunque en otra dirección. Se trata de mostrar al público los archivos que todavía existen, si es que existen, porque quizá no quede ninguno sobre el incidente de Roswell, y que cada cual saque sus propias conclusiones. Eso es lo que le dije al Tribunal de Cuentas de los Estados Unidos. El Tribunal de Cuentas de los Estados Unidos es un importante organismo que inspecciona las actividades de la administración pública. Este organismo ha investigado departamentos de la administración para averiguar si existen archivos oficiales sobre el incidente de Roswell. El pasado mes de julio, el Tribunal de Cuentas informó que la Fuerza Aérea había destruido sus archivos relacionados con el suceso. Frederick Durant debería saber si existieron archivos secretos del incidente de Roswell. En 1952 investigó todo el tema de los platillos volantes por encargo de la CIA. Si hubiera sucedido en el 47, lo hubiéramos sabido en el 52 o 53, cuando yo participé en este asunto. Creo, sinceramente, que teníamos la mejor información de todos los servicios de espionaje, incluida la Casa Blanca y el Consejo Nacional de Seguridad. Las investigaciones ni siquiera se consideraron en el libro azul porque se trataba de un globo meteorológico que se estrelló. ¿Está usted completamente seguro que lo que nos ha dicho que vio es totalmente exacto? Completamente seguro, al 100%, al 1000%. Es la verdad. ¿Toda la verdad y nada más que la verdad? Así es. Como diría Ripley, lo creas o no. Desde hace casi 50 años, el incidente de Roswell ha desafiado todos los intentos por explicarlo de una forma racional. A falta de evidencias, al final se ha convertido en una cuestión de fe. Pero, ¿podría tanta gente corriente de la América profunda mentir o sufrir un síndrome de falsos recuerdos que dieran lugar a versiones tan parecidas de una misma historia? Sé que sucedió, sé que fue algo real. Las amenazas eran reales. Creo que encubrieron algo y creo que ahora deberían decirle la verdad a la gente. El incidente de Roswell continúa envuelto en el misterio. La Fuerza Aérea insiste en que no hay ningún secreto que ocultar. Sin embargo, en un giro de última hora, fuentes cercanas al Pentágono informaron que se acaban de publicar documentos secretos y que en los próximos meses un nuevo informe dará más detalles sobre el misterio de los alienígenas de Roswell.
Tal vez el rompecabezas del incidente de Roswell llegue a convertirse en un Watergate cósmico. Ramey describes the object as being of flimsy construction, almost like a box type. He says that it was so battered that he was unable to determine whether it had a disc form, and he does not indicate its size. Ramey says that so far as can be determined, no one saw the object in the air, and he describes it as being made of some sort of tinfoil.